Hola a todos. Bien, va un breve video como para darles algunas indicaciones y recomendaciones para que puedan resolver satisfactoriamente el práctico 2. En el primer punto, ¿sí?, del práctico se pide que se revisen conjuntamente, es decir, entre todos, ¿no? Lo hicimos en el práctico, títulos y subtítulos del capítulo 4 de Molinari y Maroto, y que después escriban un párrafo de qué se trata el texto. Bien, antes que nada podríamos reflexionar, ¿sí?, sobre el título del capítulo, Arquitectura funcional de la comprensión del lenguaje. ¿Sí? Fíjense que aparece el término arquitectura, que aquí no se relaciona con el diseño de una construcción, ¿sí?, sino con cómo está construida, ¿sí?, o cómo está conformada la mente, y en realidad no toda la mente, sino aquella parte de la mente que está implicada en la comprensión del lenguaje. Y ese diseño además no se refiere a los materiales, ¿sí?, de que está hecho, sino que a partir del adjetivo funcional se refiere a cómo funcionan esos distintos elementos que intervienen en la comprensión. Después podemos seguir y en el capítulo observamos los siguientes apartados. Una introducción que, aunque no se titule así, podemos deducir que lo es por su ubicación al inicio del capítulo. Después aparece el apartado 4.1, la hipótesis modular. Dentro de este, dos subapartados, principales propiedades de los módulos y el modelo de autonomía de los procesadores, y 4 tablas: hipótesis modular, especificidad de dominio, encapsulamiento informacional, sistemas centrales y, por último, una tabla sobre el modelo de Forster. En el, después aparece el segundo apartado, el 4.2, que trata sobre la concepción interactiva. Claramente, en este contexto que constituye el libro, ¿sí?, que trata de la cognición, que figura en la bibliografía de la materia de psicolingüística, el autor busca explicar la arquitectura de la comprensión del lenguaje. Todavía no sabemos muy bien de qué se trata eso, pero como dijimos antes, debe tener que ver con cómo está estructurada la mente en relación con la comprensión. Y además parece que por los apartados principales, 4.1 y 4.2, ¿sí?, hay dos concepciones o hipótesis en relación con esa estructura. En este punto ya podemos arriesgar que el género que eligió el autor para lograr explicar la arquitectura de la comprensión del lenguaje es una exposición descriptiva, clasificatoria, ¿sí?, porque aparecen dos hipótesis relacionadas, ¿sí?, con la construcción de la mente. Y a través de este género va a comparar esas dos propuestas acerca de cómo es esta arquitectura funcional. ¿Para qué sirve este trabajo de revisar títulos, subtítulos, identificar el propósito del autor, el género elegido, etcétera? Por un lado, para no ir a leer con la mente en blanco el texto, lo que genera mucho más esfuerzo cognitivo de nuestra parte para entenderlo y para generar una representación de ese texto. Por otro, para combinar los propósitos del autor con nuestros propósitos. Como lectores tenemos objetivos a partir del programa de la materia, a partir de las recomendaciones de los profesores, a partir del trabajo que tenemos que hacer con ese texto, etc. Entonces, si tengo una idea general de todo el texto, si identifiqué los distintos apartados, las estrategias del autor, el género, voy a saber en qué parte centrarme, a qué darle importancia, qué leer con detenimiento y qué superficialmente, por ejemplo. Bien, seguimos. En el punto 3, ¿sí?, luego de leer el texto completo, tienen que armar una tabla comparativa en la que se describan las dos hipótesis. Bueno, en esta tabla comparativa tenemos que decidir cuáles van a ser los ejes de comparación. Fíjense que el autor hace, por un lado, énfasis en la arquitectura que propone cada hipótesis y, por otro, en la dirección del flujo de la información en cada una de ellas. Después ustedes se van a tener que fijar cómo organizan ese contenido dentro de la tabla. Pero tengan en cuenta que para completarla lo tienen que hacer con expresiones breves y concisas, ¿sí?, no con párrafos ni con oraciones extensos. En los demás puntos del práctico, ¿sí?, tienen que hacer un trabajo similar con el capítulo 3 de Carroll.
Por ejemplo, en el apartado, el sistema de procesamiento de la información, podemos reconocer una exposición compositiva. ¿Cuáles son las distintas memorias que conforman ese sistema? Es decir, el autor elige ese género. Y después, en cada uno de los apartados dedicados a cada tipo de memoria, va a echar mano de otro género que es una exposición descriptiva para caracterizar cada una de las memorias. Después también se les pide que vean párrafo a párrafo cómo logra el propósito, ¿sí?, que tiene el apartado. Por ejemplo, en memoria sensorial, que lo que busca es describir la memoria sensorial, ¿sí? Recuerden que cada etapa de los géneros tiene distintas fases, a su vez, para lograr el propósito. Entonces, para describir la memoria sensorial, el primer párrafo indica la función de esa memoria y anticipa que hay distintas memorias por cada sistema sensorial. El segundo párrafo describe un experimento con la memoria sensorial visual. En el tercer párrafo explica los desafíos y la resolución que supuso ese experimento. En el cuarto describe distintos aspectos de la memoria sensorial auditiva y en el último párrafo describe la función de la memoria sensorial en general. Entonces, me parece que con estos lineamientos van a poder resolver el práctico. Después, con la actividad asincrónica, ¿sí?, sobre el capítulo 10, lenguaje, mente y cerebro, que está en el lenguaje humano, y está escrito por Victoria Marrero Aguiar, van a tener que hacer un trabajo similar eligiendo diferentes fragmentos del texto. Entonces la idea de este práctico es que cuando aborden un texto tengan en cuenta no solo el texto, sino también elementos contextuales. ¿En qué materia lo estamos viendo? ¿Cuál es el propósito del autor? ¿Cuáles son los géneros, ¿sí?, que ayudan al autor a lograr ese propósito? ¿Cuáles son los pasos dentro de los diferentes géneros que lo llevan a conseguir su objetivo y demás? La idea de aplicar esta metodología es facilitar, ¿sí?, el reconocimiento del significado que construye cada texto. Bueno, nos vemos en clase y espero que anden bien. Chau.